Buenos días, el día de hoy nuestro grupo les vamos a presentar el boom latinoamericano. ¿Qué fue el boom latinoamericano? Este fue un fenómeno literario, cultural y social que surgió entre los años 1960 y 1970, que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando todo el trabajo de un grupo de novelistas latinos empezaron relativamente jóvenes, empezaron a distribuirse en toda Europa y en todo el mundo. Autores como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes son considerados como los precursores de esta corriente. Muchas de estas cosas, como por ejemplo las características y todo sobre el boom latinoamericano, estaremos viendo en este video. Acompáñenme y disfruten de él. Muchas gracias. El boom inicia en la década de 1960. Fue una época particularmente conflictiva en América Latina debido a la Guerra Fría y sus tensiones entre movimientos revolucionarios como la triunfante Revolución Cubana de 1959 y las interferencias políticas y diplomáticas estadounidenses en su contra, que financiaron dictaduras derechistas en América Latina. Dicho programa se complicó aún más cuando la intelectualidad del continente se dividió en opiniones en torno al régimen de Fidel Castro tras el encarcelamiento en 1967 del poeta cubano Heberto Padilla y su esposa Belkis Cusamale, acusado de actividades subversivas por haber leído públicamente el poema Provocación. En este contexto surgieron las novelas del boom, aprovechando el repentino interés en América Latina que la época había suscitado. Desde el coloso editorial de Seix Barral, Carlos Barral y la agente literaria Carmen Balcells tomaron la iniciativa de la difusión de las obras latinoamericanas. Ambos estaban instalados en Barcelona y definieron una particular proyección hacia los mercados de habla francesa. Incluso se ha afirmado que las masivas ventas de estas novelas latinoamericanas revivieron prácticamente a la moribunda industria editorial española, sometida a las censuras del régimen franquista. Acerca de las características del boom latinoamericano. El boom latinoamericano estaba centrado sobre todo en el género de la novela, es decir, se destacaron los proyectos novelísticos que tendían a una experimentación formal y a ciertos atrevimientos sociales y políticos. Los escritores optan por una línea temporal narrativa distinta. Las novelas pueden tener una forma cíclica que sustituye un cambio lineal, empezando por el final. En este texto hay variedad de narradores con diferentes puntos de vista que se combinan, o la aparición de múltiples voces en el relato. Uso abundante de neologismos y juego de palabras. Los personajes latinoamericanos explican mitos y tradiciones típicas de allí, lo cual convierte a la obra en una expresión autóctona con un sentimiento de pertenencia nacional. Por otro lado, el boom ha sido criticado por consistir en su totalidad escritos varones, en cuyas novelas evidencia el machismo imperante de América Latina. El boom latinoamericano fue un proceso de transición, el cual fue clave importante durante su época, ya que este desafiaba las convenciones literarias de la misma a través de blasfemias y de lenguaje inapropiado. Para reflejar diferentes temas económicos, políticos y sociales, los escritores optaron por utilizar temáticas del realismo mágico. A lo que me refiero con esto es que mezclaban la realidad y la ficción. De esta manera lograban explicar los sucesos antes mencionados. Gracias a diferentes escritores, el pueblo logró expresar lo que sentía ante las diferentes situaciones turbulentas en las que se encontraban, como la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Las novelas podían presentar un estilo propio. Estas podían transcurrir en espacios urbanos influenciados por condiciones sociales y políticas, de donde el escritor sea originario. Hablando de estos temas, algunas de las temáticas reflejadas en este tipo de textos podían ser masacres indígenas y el poder de mediado de los militares y de la monarquía. También hablaban del amor, de la violencia y de la política, para poder mezclar los temas y formar una historia la cual fuera clara, logrando hacer que el lector enfrentara la realidad de la sociedad que se vivía en esa época. Los temas de fantasía eran una parte fundamental del boom latinoamericano, e incluso se añadía un poco de ficción en las mismas.
Los escritores del boom latinoamericano lograron a través de sus obras ampliar el sentido de la realidad por medio de la ficción, permitiendo que los lectores se identificaran con los protagonistas y reconozcan los lugares en los que se hace referencia en diferentes obras. Al hablar del boom latinoamericano, hacemos referencia a los escritores que surgieron en una misma época, pero en diferentes países de Latinoamérica. Ellos, por motivos comerciales, se englobaron con la etiqueta de boom. ¿Alguna vez escuchaste de alguno de estos increíbles autores? Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Guillermo Cabrera experimentaron formas narrativas y relacionaban con temas controversiales. Hablaban de los proxenetas, homosexuales, las clases sociales, entre otros, que a su vez elaboraban un tipo de escritura sorprendente, innovadora y con un tipo americanista. Y cabe recalcar que hasta ese entonces no había existido la escritura. Se preguntarán por qué fueron influenciados, ¿no? Los movimientos modernistas y de vanguardia del siglo XX hicieron que quieran desafiar las convenciones literarias. Todo esto era a través de un lenguaje inapropiado. Y algo muy sorprendente es que utilizaba la fusión entre la ficción y lo real, que obviamente esto creaba una duda en el lector. Podemos encontrar y hablar del realismo mágico. Intentaba mostrar lo extraño como algo cotidiano. Al nombrar realismo mágico, resulta que es una manera de explicar los sucesos políticos, los sucesos económicos y los sucesos sociales. ¿Qué hicieron los autores? Tomaron la voz callada del pueblo. El fin de esto era expresar sus emociones ante una realidad turbulenta en la que estaban. Tal es el caso de la novela de La muerte de Artemio Cruz, fue publicada en 1962 por Carlos Fuentes. Y podemos darnos cuenta cómo pretende acoger la historia de México, de su país, que desde la perspectiva de un hombre se ve cómo su país ha ido corrompiéndose, así como demuestra cómo se han perdido los nobles propósitos. Tras la muerte de este personaje oportunista, la historia se torna en un reflejo perfecto de la vida política. Esto provocó gestos incómodos de insulto y acusaciones de alta traición. Por lo tanto, en la historia podemos conocer su vida y su muerte. Para aclarar un poco lo del realismo mágico, les tengo un ejemplo. Gracias al autor Gabriel García Márquez tenemos la obra 100 años de soledad, que trata un siglo en la vida de la familia Buendía, cuyo patriarca, José Arcadio Buendía, fundó el pueblo ficticio de Macondo. Es considerada esta obra una literatura maestra y uno de los ejemplos más grandes del realismo mágico. Los autores que influenciaron a los escritores del boom latinoamericano fueron los modernistas como José Martí de España, Rubén Darío de Nicaragua, James Joyce de Irlanda y José Asuncio Silva de Colombia, y el vanguardista Jorge Luis Borges de Argentina. Ahora que ya hemos abarcado la mayor parte del tema, les vamos a mostrar un video el cual tiene la finalidad de quitarles alguna duda que les haya quedado. Sabemos que en un simposio no se ponen esta clase de cosas, sin embargo, como ya he mencionado, queremos ayudarles a que si se quedó alguna pregunta o alguna duda que no hayan entendido de lo que hemos explicado, pues esto les responda todo eso. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario y editorial surgido entre 1960 y 1970, cuando la literatura latinoamericana obtuvo un alto nivel de ventas y reconocimiento a nivel internacional sin precedentes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques ideológicos, el bloque capitalista y el bloque socialista, que se verían enfrentados en lo que se conoció como la Guerra Fría. En América Latina, los países tuvieron conflictos políticos internos por intentar establecer una de estas dos ideologías en sus gobiernos, lo que generó décadas de inestabilidad, crisis económicas y revoluciones sociales. A través de la literatura, y con historias reales o ficticias, o una combinación de ambas, los escritores latinoamericanos buscaron comunicar las condiciones por las que atravesaban sus países, creando obras literarias con alto nivel de calidad y con nuevas técnicas de escritura narrativa, obras que lograron ser distribuidas y vendidas alrededor del mundo debido al impacto y fascinación que causaron. Por tratarse de historias ambientadas en Latinoamérica,
cosa que sería de mucho interés para el público europeo por contar con nuevos escenarios distintos a los suyos que ya habían sido muy explorados y repetidos. El boom latinoamericano no fue un género literario ni una corriente literaria como tal, sino que fue un fenómeno de impacto, de creación y distribución de nuevas obras literarias escritas en América Latina, que recogían elementos de géneros ya existentes como la narrativa y de corrientes ya existentes como el realismo y las vanguardias literarias. El texto por excelencia de este fenómeno fue la novela. En esta época hubo un aumento repentino de la actividad literaria, tanto de escritores como de lectores. Las obras de este movimiento tomaron varias características de las vanguardias europeas, como la secuencia no lineal en la narrativa, jugando con el tiempo con saltos hacia el pasado y hacia el futuro, o el uso de varias voces para narrar en vez de un solo narrador, como tradicionalmente se solía hacer, o la búsqueda del lector cómplice, en donde las historias buscaron involucrar al lector a tal grado de apoyar al autor a estructurar la historia. Generalmente, la temática principal era una historia desarrollada en medio de conflictos sociales o políticos, como la pobreza, las dictaduras, las guerras y crisis sociales. Los escenarios de las historias eran rurales y urbanos. Las historias llegaron a mezclar acontecimientos reales con elementos fantásticos, como es el caso de la corriente literaria conocida como realismo mágico, surgida durante el boom latinoamericano y cuyas obras combinan la realidad con la fantasía. La novela 100 años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, es la obra más representativa del realismo mágico y en general de todo el boom latinoamericano. La primera gran aportación literaria de América Latina para el mundo había sido el modernismo, surgido a finales del siglo XIX, con la poesía como principal género y con el nicaragüense Rubén Darío como principal representante. Este movimiento literario logró el reconocimiento entre lectores de Europa y de otras partes del mundo por ser innovador, pero los autores de esta corriente no consiguieron el nivel de éxito que décadas después lograría la generación del boom. Lo mismo ocurrió con la literatura regionalista latinoamericana, que aportó grandes novelas del realismo latino en las primeras décadas del siglo XX, pero no consiguió el nivel de distribución mundial al que llegaría años después el boom de los 60s. Después de la época del modernismo y de las novelas del realismo latinoamericano, y ya establecidas las vanguardias literarias innovadoras de Europa, nuevos escritores en América Latina tendrían las bases para iniciar un nuevo estilo y comenzar a marcar una nueva época. 2 décadas antes del boom latinoamericano, los autores más representativos de América Latina que comenzaron a sentar el estilo y a encender la mecha del boom fueron el argentino Jorge Luis Borges, con sus libros de cuentos, ficciones y el Aleph, el ganador del Premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con su novela El Señor Presidente, obra que fue importante por presentar por primera vez la figura del dictador, que sería utilizada por varios autores del boom, y también con su novela Hombres de Maíz, obra en la que defiende a la cultura maya de Guatemala. La industria editorial fue un elemento clave para conseguir el éxito mundial del boom. Algunas casas editoriales que se encargaron de la gestión y publicación de las novelas del boom tuvieron sede en ciudades como Barcelona, La Habana, Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo, Asunción y Santiago. La editorial Seix Barral, dirigida por el escritor español Carlos Barral, y con importantes agentes editoriales como la española Carmen Balcells, fue de gran importancia por los contactos comerciales y las negociaciones para cubrir gran parte del mercado europeo, principalmente uno de los públicos más demandantes de las obras del boom, el mercado francés. La agente literaria Carmen Balcells, que llegó a representar a varios escritores del boom, fue conocida como la mamá grande del boom latinoamericano. Varios autores ya conocían sobre el potencial del mercado europeo, porque desde años antes se habían establecido en algunos países europeos, principalmente en Francia, para escribir sus novelas y buscar atraer al público europeo. Se le llamó boom porque el impacto de las nuevas obras y la forma en que se distribuyeron en el mundo fue de manera explosiva y súbita, rompiendo las barreras comerciales y de la crítica.